Pero ha pasado, antes de su administración, tengo entendido que sí pasó en algunas ocasiones. Sí, no sabría confirmar esa situación, ¿verdad? Sí, oí en una ocasión que sí se había hecho, pero no puedo confirmarlo, de darlo como por veraz, pues porque no está a mi alcance, pues, asegurar esa situación. Entonces nosotros, como le digo, con el presupuesto que hemos tenido, sí, logramos que... ¿Con qué presupuesto está trabajando el Rosales? Actualmente estamos trabajando con un presupuesto de aproximadamente 26 millones de dólares. 26 millones de dólares. Creo que lo trae ahí más o menos desmenuzadito, ¿no? O sea, desgranadito, para que nos cuente cuánto va la parte administrativa, por ejemplo, cuánto va para la compra de medicamentos, etcétera. Si ahí dentro del hospital nosotros tenemos 26 millones asignados y de eso el 57%, casi un 50-60% va distribuido en las remuneraciones para pago de personal. Luego nos queda para los siguientes insumos de medicamentos que también se hacen en compra conjunta con el ministerio, los servicios básicos y insumos médicos quirúrgicos y de laboratorio, que lo llevamos y aún así nosotros cerramos con déficit para poder satisfacer todas nuestras necesidades. A ver, ministro, entonces para ir cerrando este tema y ir cerrando el primer bloque, es prácticamente imposible, se podría decir, otorgar esos $300 de bonificación a los trabajadores que lo están pidiendo en este momento. Sí, mire, Romero, creo que... No depende del ministro de Salud, eso está claro. Exacto, sí, yo creo que eso lo conocemos. Yo le decía de que, bueno, su pregunta de que el hospital Rosales regresa a fondos, mire, sucedió una vez. ¿Sí? Sí, sucedió en una ocasión. ¿No era usted el ministro, sí? ¿Cómo no? Lo que sucedió es que se tenía un presupuesto para echar a andar el hospital de especialidades. ¿Te acuerdas usted que antes estaba el Seguro Social? Entonces pasó al Ministerio de Salud y se había dejado ahí un remanente del presupuesto precisamente para ver cómo hacíamos funcionar el hospital. Desgraciadamente no se alcanzó a recuperar todo el hospital y entonces ese dinero fue quedando. Cuando nos dimos cuenta de eso, en ese entonces directora del hospital inmediatamente empezó a tratar de ejecutar lo que quedaba y quedó un pequeño remanente, pero muy pequeño. Eso ha pasado en una ocasión. Sin embargo, yo la semana pasada me encuentro con un profesional, un médico del Hospital Rosales, y me dice lo mismo que usted. Esas son las cosas que yo no entiendo, ¿verdad? ¿Cómo las cosas que no son verdades se pueden repetir tan fácilmente y no escuchar a las autoridades que son las que decimos realmente la realidad? No tenemos por qué ocultar. Yo le digo, eso pasó, no se ejecutó el 100%, tal vez anduvo por un 90% de ejecución, pero eso sucedió una vez. Eso no, y mucha gente piensa eso, entonces eso no es verdad. Eso es una cosa que es totalmente falsa, que nosotros andemos devolviendo dinero. Los mismos diputados me han dicho en el Ministerio de Salud no ejecutan el 100%, ejecutamos el 95 al 98%. Es verdad, no llegamos al 100%, pero un 2%, 3%, o incluso 5%, me parece que un 95% de ejecución es bueno. Y a veces no se ejecutan obras de infraestructura porque no cumplen los contratistas con el trabajo que uno les ha pedido. Pero las obras ya están contratadas, pero no ejecutadas. Pero eso ya no es culpa de las autoridades. Así es que yo creo que en ese sentido pues hay que también que ser justo y ser honestos. Yo creo que la honestidad va en todo sentido. La honestidad no solo es del funcionario, sino que también de la persona que recibe el servicio o de la que critica el servicio. Ok. Tengo que hacer la primera pausa comercial, vamos a regresar en breve. Sí, hay un recomendable, ¿no, ministro? Recuerdo, doctor Cornejo también debe saberlo, hay un recomendable de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa se lavó un poco las manos y dijo, bueno, emitimos un recomendable para el ministro de Hacienda, dijo, ¿no? Para que vea cómo atiende esta petición de los trabajadores de salud pública. Pero bueno, después de eso no ha pasado nada. Vamos a hacer la pausa y regresamos en breve. Bien, antes de pasar al otro tema sobre la situación que están enfrentando los hospitales, ministro, así muy breve, antes de darle la palabra al doctor Cornejo, ¿qué significa este recomendable de la Asamblea Legislativa entonces? Bueno, yo creo que el recomendable que le hicieron al sindicato es prácticamente
una petición al Ministerio de Hacienda que estudie bien la situación, pues porque muchas veces cuando se hacen este tipo de peticiones incluso ni siquiera se analizan. Yo creo que... ¿Usted cree que la analizó ya el ministro de Hacienda? Yo creo que sí, yo creo que sí la han tomado con la seriedad que merece. Yo creo que han hecho un análisis adecuado y posiblemente el momento indicado va a exponer las razones técnicas o financieras por las cuales se puede o no se puede hacer este tipo de monto. Ministro, respecto al tema de la situación de los hospitales, estaba leyendo antes de comenzar este programa una serie de denuncias, ¿no?, de los trabajadores que además de estar pidiendo estos $300 como bonificación, también han levantado la bandera del descuido en que están enfrentando muchos hospitales de la red pública. Por ejemplo, estaba leyendo una de estas notas, dice, denuncian falta de reactivos en el Hospital Rosales, dice, desalojan pacientes por colapso de tuberías. Más adelante está otra que dice esterilización a medias en el Hospital Rosales, y así sucesivamente hay una serie de titulares que se han recogido en los últimos días. Dice, se ha sentido que hace falta comida, dice uno de los pacientes del Hospital Rosales, y además la prensa gráfica tituló también Ministro culpa a los pacientes de escasez, ¿no?, entre otras cosas. Todas estas cuestiones que hablan de la situación que están enfrentando los hospitales, pues me imagino que también lo recogen los trabajadores. Por ejemplo, esto dice, la falta de camas retrasó unas 200 cirugías electivas. Esto me imagino también que sí, en el Hospital Rosales también. Doctor Cornejo, bastantes cuestionamientos sobre la situación del Hospital Rosales. Sí, lo que se da a veces son bastantes cuestionamientos, pero están basados en supuestos, porque hay ciertas cuestiones que no en su totalidad son ciertas. Por ejemplo, para el caso, cuando teníamos nosotros que cerrar, que no se hicieron ciertas cirugías electivas, era porque teníamos mucha demanda, como a veces se nos dan crisis en los fines de semana por los accidentes y todo eso, que las cirugías superan en emergencia lo que uno espera. Para situaciones como esas no está preparado el Rosales. Como no, estamos preparados, pero depende también del número de camas que tengamos en el momento, porque se nos ha dado ya crisis en los fines de semana, que llega por la violencia que tenemos, llegan demasiadas pacientes para su cirugía, y más los pacientes que llevan con padecimientos ya crónicos, que se agudizan en sus casas, entonces nos abarrotan el hospital. Entonces nosotros tenemos que echar mano para efectos de ver dónde nosotros podemos ubicarlos, ¿verdad?, en las camas, pero eso no es de todos los días, ni es por decirlo así, a diario. Sí tenemos a ver ciertas crisis en cuanto al encamamiento de esa situación. Lo otro que se mencionaba en cuanto a la alimentación, también igual, ¿verdad? Cuando denunciaban que no habían ciertos insumos, lo que sucede es que estábamos nosotros con las licitaciones, y a veces también los que nos tienen que darnos Es lo que usted mencionaba, dice que el director del Hospital Rosales argumenta que el problema no es por la falta de fondos, sino porque las empresas a las que se les compra no cumplen con sus respectivas licitaciones. Así es. Bueno, pero ¿de quién es la responsabilidad de que estas empresas cumplan con las licitaciones? Bueno, la responsabilidad en ese sentido es de la empresa, porque nosotros sí sacamos nuestros carteles, licitamos. ¿Pero quién escoge a las empresas al final? No, es que son basadas en concursos que se daban. Por eso, pero al final ¿se escoge una o dos empresas? Pues escogemos una o dos empresas. ¿Quién es el responsable de escoger esas empresas? Se forma un comité técnico dentro del hospital, ¿verdad? Que un comité técnico que está afín a lo que nosotros vamos a consumir. Entonces ahí están los... ¿Y este comité técnico, perdone, director, ha estado eligiendo mal, seleccionando mal? No. Porque dice que el problema no es por la falta de fondos, sino porque las empresas a las que se les compran no cumplen con sus respectivas licitaciones. Así es, y a veces no cumplen con las respectivas licitaciones. Desconozco si será ellos por adquirir los insumos para efecto de abastecernos, porque a veces ya se nos ha dado. También nos pasó en el caso del laboratorio clínico, que nosotros hemos ofertado, las empresas nos ofertaron, pero no nos habían llevado lo que nosotros necesitamos. Nosotros ponemos plazo para efecto de entrega. Es que me da la impresión de que no son como empresas muy serias estas entonces, ¿no? Porque de repente, como usted dice, no cumplen con lo que dice la licitación misma, que al final, digamos, si yo escojo a la empresa X,
también yo tengo una parte de la responsabilidad por haber elegido a esa empresa X como hospital o como directorio del hospital o como directiva del hospital. Así, pero nosotros en ese sentido consideramos que las empresas pues son responsables para tal efecto. Ahora, lo que estamos teniendo ya por experiencia es, estamos viendo, vamos sacando un listado de las empresas que nos están incumpliendo. Y a esas pues ya no se van a tomar en cuenta para futuras contrataciones, porque sí hemos estado teniendo este problema también en incumplimientos.